comenzamos. Como siempre, dando los buenos días y para mostrar de alguna manera la satisfacción del equipo de gobierno y de este alcalde de las manifestaciones que ha realizado el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, en donde nos ha venido, entre otras cosas, pues, a dar la razón en muchos de los planteamientos que se han hecho por parte de este equipo de gobierno, por parte de este alcalde, y también las reivindicaciones del Ayuntamiento de Coria y de la ciudad. Como sabéis, el centro de día, un edificio que se comenzó en la etapa del gobierno socialista, que lo quedó a media, como quedó a media muchas de las inversiones en la localidad de Coria, que en la pasada legislatura pues, se invirtió también en el propio edificio, sobre todo algunas carencias en las que habían quedado, que era cerrar el edificio, poner todas las ventanas, poner todas las puertas, en definitiva aislarlo del edificio, del exterior, y aislarlo de las inclemencias meteorológicas para que esa inversión que se había hecho pues no se deteriorase, y por tanto hemos seguido insistiendo en que ese edificio lo tiene que terminar la Junta de Extremadura, de que esa es una competencia de la Junta de Extremadura. Lo hemos reivindicado en los presupuestos del año 2016, lo hemos reivindicado en los presupuestos del año 2017 mediante enmienda. Hay una inversión aproximada de 600-700.000 euros, que es lo que queda por invertir para terminar el edificio independientemente después de que se ponga en funcionamiento, que es otra inversión todavía mucho mayor, darle contenido mobiliario para prestar todos los servicios, también de personal, de contratación, que es una inversión pues, importante en una ciudad de una competencia, insisto, desde la Junta de Extremadura. Lo hemos reivindicado y hemos tenido siempre la negativa por respuesta. Y ayer, después de que ha visitado la ciudad de Coria, José Antonio Monago, y también he reivindicado esa inversión de parte de la Junta de Extremadura, quizás de una manera no muy ortodoxa, quizás no de la mejor manera posible, de una manera un tanto rara, un anuncio a una prensa, a una agencia de prensa, pero bueno, no le vamos a poner ningún pero, pues el consejero de la Junta de Extremadura ha dicho, se ha comprometido a que el centro de día de Coria esté finalizado en junio del año 2019. Y yo desde aquí le quiero mostrar mi satisfacción, aparte de que todos los servicios del ayuntamiento, los servicios técnicos, todo lo que tengamos que agilizar por parte del ayuntamiento, todo lo que tenga que agilizar el equipo de gobierno, todo lo que tenga que agilizar este alcalde, está a disposición de la Consejería de Sanidad, del consejero de Sanidad y de la Junta de Extremadura, para que la palabra del consejero y por tanto también la de la Junta de Extremadura se cumpla en la ciudad de Coria antes de mayo del 2019, que es una fecha que, hombre, un poco electoralista, pero insisto que no le vamos a poner ninguna pega, que estamos muy contentos. Y aunque sea mayo del 2019, que esté terminada la obra, nosotros estamos muy contentos, y decirle al consejero que estamos a disposición suya para que esto sea una realidad y que queremos confiar en su palabra, que queremos confiar en lo que ha dicho ayer y que por tanto nos tenemos que poner a trabajar. Nosotros ya hemos pedido una cita con el consejero Vergere, que yo espero que a la mayor brevedad posible pues nos la conceda. Yo quiero tener y mantener una reunión personal con él para que nos cuente sus planes, para que nos cuente cómo se va a desarrollar esta obra, para que nos cuente de dónde van a venir esos fondos que hoy día, y en los presupuestos del 2017, no están presupuestados, y por tanto para tener información de primera mano de una inversión pues, muy importante en la ciudad de Coria. Por tanto, yo le he pedido una reunión, espero que nos reciba cuanto antes y que nos dé toda la información al Ayuntamiento de Coria de cómo se van a desarrollar esos planes, y también mostrarle evidentemente toda la colaboración de todos los servicios del Ayuntamiento de Coria y puestos a su disposición.
Le agradezco que haya dicho que esta fue una obra que empezó el gobierno de la Junta de Extremadura, el Partido Socialista, y que va a terminar un gobierno de la Junta del Partido Socialista. ¿Y por qué se lo agradezco? Porque es lo que hemos estado diciendo desde el Ayuntamiento de Coria desde el principio. Que esto es una competencia de la Junta, que empezó la Junta y que tiene que terminar la Junta. Con lo cual, de alguna manera, a sus compañeros de oposición en la localidad de Coria, pues lo ha vuelto a desmentir, lo ha vuelto a quedar a los pies de los caballos, y otra vez se ha vuelto a demostrar que la oposición de Coria no sabe ni para dónde está canteada, ni cuáles son las competencias de un gobierno autonómico, ni cuáles son las competencias municipales. Y por tanto le agradecemos esa frase que es suya y que está entrecomillada en todos los medios de comunicación, que esto lo comenzó la Junta de Extremadura y que lo quiere terminar la Junta de Extremadura. Por tanto, también nos han dado la razón en ese sentido, ¿no? Y por tanto, bueno, pues esa es lo que quería mostrar en esta reunión, después del anuncio del consejero, satisfacción por parte del alcalde, del equipo de gobierno, satisfacción también, porque una vez más pues se nos ha dado la razón en que la tramitación de todo este proyecto pertenece a la Junta y así dice que lo va a asumir. Reunión lo más pronto posible con el consejero para que nos explique cómo se va a hacer, de dónde van a venir los fondos, y yo lo que ya le pido es una cierta celeridad, porque estamos prácticamente en el ecuador de la legislatura. Este año no hay un euro presupuestado, estamos hablando de que queda una inversión de entre 600 y 700.000 euros, y entre que se hacen las valoraciones, alguna modificación del proyecto inicial, porque algún deterioro se habrá producido en estos años, se saca el pliego, se adjudica, puede haber reclamaciones, hay que cumplir los plazos, se tiene que empezar la obra y se tiene que finalizar, pues aunque parezca que queda mucho tiempo, no queda tanto. No queda tanto. Y si se quieren cumplir los plazos de que esté antes de mayo del 2019, la obra tiene que empezar ya. Tiene que empezar este año 2017. Porque como mínimo un plazo de ejecución de una obra tan importante, con un presupuesto tan importante, pues se va entre 16 y 18 meses. Por tanto, satisfacción y que esperemos que esto empiece cuanto antes. ¿Sirve el presupuesto de hace 7 o 8 años para el año que viene? Que la cantidad de... Claro, evidentemente es y además las instalaciones no es nada este sector... Evidentemente habrá que hacer alguna corrección al proyecto inicial, porque es verdad que además cuando estaba cuando se aprobó el proyecto, bueno, pues es verdad que era otra época, el precio de los materiales era otro, o sea, ha evolucionado todo y ha evolucionado todo para más caro. Evidentemente hay que reajustar, ¿no?, ese presupuesto del proyecto, pues hay que reajustarlo porque hay precios que han cambiado, unidades de hora que han cambiado, partidas que hayan cambiado, y eso hay que ajustarlo. El IVA también ha cambiado para más, por lo cual también hay que ajustarlo. Y el edificio, si no se llega a cerrar, porque cuando se tomó la determinación de cerrarlo, de poner las ventanas, de poner las puertas, de aislarlo del exterior, pues evidentemente algún deterioro también ha sufrido, porque, bueno, tanto por las inclemencias meteorológicas como también porque, desgraciadamente, el salvajismo también existe y mucha gente tenía la oportunidad, o se le dejó la oportunidad de poderse meter en el propio edificio. Pero bueno, yo creo que eso son cuestiones menores, cuestiones que te pueden variar el proyecto por un 5 o un 10%, en definitiva no creo que sea el impedimento para que se pueda hacer. Por eso digo que hay que sentarse, hay que ver de qué manera se quiere hacer, hay que ajustar el presupuesto, por eso están abiertas las puertas de este ayuntamiento con nuestros técnicos y con todos nuestros servicios jurídicos y con todo el mundo, para que se pongan en contacto con los de la consejería, hacer el presupuesto lo más afinado posible, lo más realista posible, y que sepamos cuánto cuesta la terminación de ese edificio, pero se tiene que poner ya. Y es lo que estamos pidiendo, que se pongan ya. Si no, el tiempo se echa encima. Y las palabras, cuando se dan, pues hay que cumplirlas. Y si Vergeles se ha comprometido a que antes del 2019 el centro de día de Coria está terminado, pues el centro de día de Coria nosotros nos queremos que va a estar terminado antes de mayo del 2019. Nos hemos inaugurado con la placa, pero terminado. Y por tanto, como creemos en la palabra del consejero, aunque haya sido de esta manera
así un poquito en un medio de comunicación y ante una agencia y no se haya hecho un anuncio, como yo creo que se debe hacer un anuncio de estas características, pero bueno, nosotros estamos muy contentos, se nos nota, ¿no? Estamos muy contentos, estamos muy satisfechos y vamos a colaborar con la Junta de Extremadura y con la Consejería de Sanidad todo lo que podamos y todos los medios que estén a nuestra disposición los vamos a poner para agilizar todos los trámites y que en ese mayo de 2019 el centro de día de Coria sea una realidad. La pregunta. ¿Podemos hacer alguna pregunta fuera de este tema? Sí, pero no voy a hacer un anuncio como BRL. Bueno, yo quiero decir que los medios informativos yo los tengo conceptuados como los apóstoles propulsores del Evangelio. Somos los que damos la noticia al pueblo. Y entonces, cuando salimos a la calle, nos pregunta la gente por dos temas fundamentales que parece que están ahí como esperando la resurrección de los muertos. Uno es las entradas a Coria y otro es el añorado pabellón de deporte. ¿Qué hay de ello? Bueno, pues yo creo que para no perder la tradición, y como estos señores hacen las cosas, pues desgraciadamente desde que se comprometen y desde que dan su palabra hasta que se termina, pues pasan muchos años, ¿no? En el tema pabellón estamos desde el principio de año llamando a la Dirección General de Deportes para firmar el convenio y estamos esperando que nos llamen para firmar el convenio. ¿Vale? No lo puedo decir más porque esa es la realidad. Estamos esperando para firmar el convenio. Y cuando me llamen también vamos a ir corriendo a firmar el convenio, muy contentos para firmar el convenio y también con todo el Ayuntamiento de Coria respaldando y apoyando a la ciudad de Coria ese convenio. Pero si no nos llaman, no podemos hacer, nosotros nuestra parte ya lo hemos cumplido. Yo espero que nos llamen, porque nos han dicho que se va a hacer. Y las entradas en Coria igual. Estamos esperando ya, porque ya está todo en marcha, las expropiaciones, el proyecto, está todo en marcha. Pues estamos esperando que haya una partida presupuestaria, que también se comprometió la presidenta de la Diputación con este alcalde en que se iba a hacer, y que pueda ponerse en marcha pues, cuanto antes. No sabemos si con el horizonte del 2019 o con el nuevo horizonte del 2019, pero bueno, esta marcha, nosotros lo que tenía que hacer el Ayuntamiento ya está hecho. Que tiene que responder ahora la Diputación. Pero vamos, que vamos a seguir insistiendo. Y que yo estoy convencido de que será una realidad del final del año. Está luego, pero... Y esto, vamos, yo no tengo por qué desconfiar del consejero. Me parece una persona seria, me parece una persona fiable, me parece una persona sensata. Y hacemos anuncios de estas características, pues a mí me ha agradado mucho, ¿verdad? Me ha agradado mucho. Y para que vean que el Ayuntamiento de Coria es una institución, como yo siempre he demandado, que hay que tener lealtad institucional y colaborar con las demás instituciones, pues nosotros abrimos las puertas de nuestro ayuntamiento para que esto sea una realidad. ¿Vale? Por tanto, vamos a poner a trabajar el ayuntamiento con la Junta de Extremadura, la Junta de Extremadura con el Ayuntamiento de Coria y esperemos que esto sea una realidad. Yo le dejo que corte la cinta, no tengo ningún interés en hacerlo. La primera cesión que hace el ayuntamiento es cortar la cinta. Pero me ha encantado, es fantástico. ¿Y no será que esa llamada es como aquello de mi abuela? Me iba a dar un duro, pasan días y pasan días y pasan días. Bueno, pues esto, como el tiempo da y quita razones, pero bueno, yo creo que la obligación de este ayuntamiento es esa, ¿no? La de mostrarte moderadamente satisfecho, moderadamente contento, porque es un servicio muy importante para la ciudad de Coria, más y cuando encima lo anuncia un consejero de la categoría del consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, mostrar nuestra satisfacción, porque es una inversión en la ciudad, independientemente que la haga una institución que está gobernada por un partido distinto al que gobierna en Coria, pero a nosotros nos gusta que se invierte a la ciudad de Coria, sea el partido que sea, o sea la institución que sea, es un servicio muy importante, y nosotros, insisto, lo que hay que hacer ahora es que se ha dado la palabra, trabajar. Y nosotros nos ofrecemos para trabajar, para que eso sea una realidad en la ciudad de Coria. Y vamos a seguir insistiendo, si hay algún tema de remolonear, que yo espero que no, pues vamos a seguir insistiendo en que esto se tiene que convertir en una realidad, porque ya es un compromiso firme y serio del Gobierno de Extremadura y del consejero Vergel. Es que los ciudadanos están echando mucho de menos
la actividad que ha tenido Coria en estos últimos años y que parece que se ha quedado como paralizada. Pues tendrán que mirar donde tienen que mirar. Los ciudadanos de Coria, yo creo que lo que están echando de menos es un gobierno autonómico serio, responsable, y sobre todo que los ciudadanos de Coria somos igual de extremeños que el resto de los ciudadanos de Extremadura. Eso es lo que está echando de menos la ciudad de Coria. Que los coreanos somos igual de extremeños y tenemos los mismos derechos que el resto de extremeños. Y lo que no le gusta a los ciudadanos de Coria es que en el plano de Extremadura, Coria tiene una chicheta azul, y que esa chicheta azul sea impedimento para hacer muchas cosas. Eso es lo que está echando de menos la ciudad de Coria. Pero como nosotros no somos iguales que ellos, como nosotros no vetamos cosas, ni porque el color de la muchacha es distinto, pues fíjese, la muestra hoy, la satisfacción que tenemos todos. Sí que es estupendo. Sí que es estupendo. Que venir a investigar juntos, pues estupendo. Hágase el milagro aunque lo haga el diablo, ¿no? Quien lo haga. Nosotros somos para todos, somos un gobierno de todos, somos un gobierno para todos, donde cuentan todos, donde somos un gobierno de la ciudad de Coria y lo que queremos es lo mejor para la ciudad de Coria. Estamos en un proyecto de ciudad, otros estamos en un proyecto personalista, nosotros en la ciudad. Así que nada, a ver si nos ponemos a trabajar, a ver si nos recibe cuanto antes el consejero, a ver si cuanto antes tenemos toda la información y a ver si cuanto antes esto puede ser una realidad. Muchas gracias. Bueno.